Gracias, muy amables. Bien, mi línea de trabajo para este trabajo final fue calidad y mejoras continuas dentro de la microempresa para taxis. Pongo un pequeño eslogan que mantiene la FEP de Zaragoza, que se refiere a lo humano como eje de nuestra reflexión y la excelencia a través de la integración social. Para mí es muy significativa esta frase, ya que reúne todas las cualidades que en nuestra profesión como psicólogos debemos de tener presente en nuestro día a día. Dentro del trabajo de la psicología organizacional, tenemos que hacer una reflexión del papel que jugamos en la actualidad, cómo necesitamos involucrarnos con responsabilidad en esta área, que como lo han comentado otros compañeros, está verdaderamente abandonada y únicamente empoderados los administradores o contadores de esta área, siendo para nosotros una área muy enriquecedora en donde podemos explotar todas nuestras habilidades y competencias. Y me agradó mucho ese eslogan por esta razón. Ahora bien, iniciamos con las incidencias que encuentro yo en mi trabajo. De investigación al principio en el proyecto, hice una serie de anotaciones y consideraciones que la empresa tenía como problemática, la cual en su momento me parecían muy factibles, muy viables, enriquecedoras y que podría yo trabajar con esos planteamientos. Sin embargo, a la vuelta de la revisión de todos los módulos, me doy cuenta que no podía yo aislar ni ubicar nada más en cuanto a calidad y mejoras continuas el proyecto, que tenía que aterrizarlo desde un inicio de lo que es la organización de una empresa. Para mí, aun cuando pudiera ser no muy enriquecedor para otras personas, para mí yo encuentro que sí es importante verlo desde la selección y reclutamiento de personal, dado que es la semillita para una empresa en donde se van a establecer tanto en un clima de satisfacciones como una cultura de normas y valores que ayuden a una empresa a desarrollarse. Así pues, la creación de un reclutamiento con capacidad de interactuar, de gestionar, de valorar el talento humano y captarlo y a su vez favorecerlo, me llevó a mí a considerar pues entonces que era para mí primordial tener el concepto de iniciar con el área de selección y reclutamiento de personal. Ahora bien, surge la necesidad también de una filosofía, perdón, ya que no se identifica como tal dentro de la empresa. Esta filosofía que pudiera tener con ello y surgir una visión, una misión y valores, como lo mencioné hace un momento, dentro de mis antecedentes no se veían plasmados en el proyecto. Ahora lo retomo y identifico que estos factores son determinantes también para las mejoras continuas, dado que es importante darle, un segundo por favor, perdón, darle
darle identidad al trabajador, porque esa identidad es parte de la pertenencia y la estabilidad, saber que cuenta con, con un respaldo emocional, económico, laboral, que le pueda proveer esa tranquilidad económica mediante su desarrollo laboral, y esa economía le dé la estabilidad y el aprovechamiento para que su familia pueda tener lo más básico, que es la alimentación, vestido y una casa, ¿no? Ahora bien, dentro de la filosofía que no se podría observar a primera vista y que pareciera que no existía, descubro o surge una filosofía a pedacitos por todos lados, la cual tuve que ir reuniendo para, mediante la observación, las pláticas y las conversaciones que se tuvieron con los propietarios de la empresa, pude identificar que sí existían una visión, que esa visión era la idea firme de esta empresa, con un significado de trabajo, de trabajo para los choferes y una fuente de tranquilidad económica, como mencioné hace un momento, por medio del empleo e ingreso tanto para el trabajador como para la misma empresa, y para el propietario, en este caso, en un tiempo de retiro, poder tener esa tranquilidad. Su misión era generar una cadena de empleos, además de estimular una economía local. Al tratarse de taxis sin plataforma, el dinero se mueve de las clases sociales sin proporcionar fuga de capital a bolsas extranjeras. Es un tema que en una sesión causó un poquito de polémica, y pues yo me arriesgo a meterlo como una misión dentro de la empresa, porque valoro el tema de generar ingresos fluctuantes dentro de la sociedad de las clases medio-bajas. Ahora bien, los valores, hoy día se vuelve cada vez más importante tener el compromiso como base primordial hacia los derechos del trabajo y sustento para cada individuo y su familia. Sus dueños creen tener un compromiso con sus colaboradores al generar un clima de tranquilidad y satisfacción, con que su desempeño pueda cubrir sus necesidades tal como se demanda en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución, previsto también a tutela de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. El mundo en este momento, para el conflicto o la crisis sanitaria, para en este momento mi desempeño. Suceden alrededor de todo esto muchos conflictos en donde se ve cómo los medios digitales son una revolución y apoyo al desarrollo que en ese momento se ve parado, pero a su vez genera una crisis familiar, y esto lleva a que los trabajadores tengan que hacer dentro de sus domicilios trabajos de oficina, y muchos se quedan sin trabajo porque no son aptos para realizarse dentro de casa. Así vemos cómo las familias tienen que integrar una nueva vida, una nueva organización dentro de su casa, que son dos tipos de organizaciones, la laboral y la familiar, viéndose afectadas ambas, porque por un lado se considera al trabajador como un puente de resolución de trabajo y no se respetan horarios. Y en la parte familiar, pues las áreas de labor, estamos hablando que muchos de la población viven en departamentos,
y que en más de los departamentos, si cuentan con 2 o 3 recámaras es mucho, y cuentan con salas pequeñas. Entonces, las circunstancias laborales y familiares se ven muy afectadas porque las horas de trabajo son muchas y la interacción familiar se merma ante las actividades escolares y laborales que se tienen que desarrollar en el núcleo de la familia. Empiezan las depresiones y las incertidumbres. Por un lado, la extensión de la crisis sanitaria que provoca el SARS-CoV-2 llamado COVID-19, al no terminar y prolongarse y generarse además un semáforo rojo, psicológicamente estamos hablando, que hace un efecto más fuerte en las personas que se encuentran en este momento en aislamiento total. Angustia por muchos padres de familia que generan el sustento de la casa y tener que trabajar horas agotadoras dentro de su hogar. Los centros educativos y las universidades se vieron afectadas, generando un rezago académico, cultural y el no aprovechamiento en los proyectos que en ese momento se tenían. Muchos graduados en ese momento tuvieron que después de una serie de años y de esfuerzos para llegar a una meta, verse recluidos en su casa sin poder ocupar el birrete y recibir un diploma, una gratificación al esfuerzo que generó durante muchos años cada uno de esos estudiantes. Los centros comerciales, los centros de trabajo también se vieron afectados. Se abandonaron todo tipo de actividades, dejándose en puerta cerrada y únicamente los servicios de alimentación y gasolina y los servicios de automotriz, algunos eran los que estaban abiertos, dado que se requería por las ambulancias tener disponible estos servicios. Bien, ya continuando con el trabajo que se vio detenido en este gran paréntesis por la crisis sanitaria, me doy cuenta yo, teniendo en mi contra el tiempo que no he podido cumplir con el cronograma que se realizó dentro del proyecto. Así, teniendo que adecuarlo en cuanto a los objetivos, mi búsqueda se genera en cuanto a los factores que se tienen dentro de la empresa y me doy cuenta que la justificación de los antecedentes que yo tenía no tenía nada que ver con el trabajo que yo ya estaba para este momento realizando. Bien, dentro de la propuesta que yo le hago a la empresa es generar un clima de tranquilidad. ¿De qué manera? Ellos tendrían que juntar una cantidad, una cuenta, la cual tendrían que pagar a diario por la ausencia y la falta de universidades y fuentes de trabajo. La peculiaridad de este sistema, de esta empresa, es que necesita a la población fuera de sus casas en movimiento y en una actividad normal. Como esto no era posible por la consigna del aislamiento, se tenía la angustia de los trabajadores y el punto de que tendrían que dejar las unidades. Entonces, la propuesta fue para la empresa reducir el distrés durante la pandemia generando una posibilidad en donde el dueño bajara el costo de la cuenta a la mitad.
para que ello le fuera de menos impacto emocional y de estrés al trabajador. También generar un sistema de prevención de salud física y mental mediante estrategias dirigidas a la prevención de la salud directamente del trabajador. Durante esta pandemia y el trabajo, no pude realizar muchos objetivos, dado que hubo 2 trabajadores que fallecieron y uno que abandonó el carro porque estaba muy endeudado por estas mismas circunstancias. Previas a ellas ya tenían mucha deuda, entonces no, nosotros como mexicanos no prevemos mucho nuestro futuro porque la economía en sí no nos da para prever una crisis como la que vive el mundo. Y en particular México, nosotros los mexicanos no tenemos esa economía, así que tenía que generarse condiciones físicas y mentales, y bueno, las físicas eran generar un aislamiento por sus condiciones de trabajo, el aislamiento del vehículo entre el conductor y el pasaje, permitiendo únicamente que el pasaje subiera a la parte trasera de la unidad, colocando una mampara, solicitando que el pasaje trajera indispensablemente un cubrebocas y, si era posible, una careta. No sabíamos de más, no teníamos antecedentes ni cómo podernos proteger, así que todo el camino se fue improvisando. En la parte mental era que él, sintiéndose más seguro por esa mampara y con el gel y con la sanitización que periódicamente se tenía que hacer día a día, mejor dicho, en las unidades, estuviera él con un desgaste menos de impacto. Así pues, el trabajo del clima organizacional dentro de la empresa a nivel individual generaría una satisfacción al trabajador y, y una autonomía, porque no tiene un horario y no tiene establecido una ruta. Esto le da a la característica de independencia y flexibilidad como un factor de clima importante para el individuo dentro del sistema organizacional. Por otro lado, también vemos el sistema interpersonal, que son las relaciones sociales. Es de los pocos trabajos que pueden seguir teniendo interacción con las personas. Esto le ayuda a liberar tensión durante las horas de trabajo porque se encuentra primero antes de la pandemia con cargas de vehiculares muy fuertes, climas extremos y tensiones muchas veces hasta con el mismo pasaje. Entonces, de manera dual, las relaciones interpersonales que tiene en este sistema de la organización ayuda a que el trabajador tenga una satisfacción laboral por no sentirse propiamente preso de una oficina. Por otro lado, el factor en este sistema de clima, en el sistema organizacional, consideró la dirección de tomar el apoyo, en este caso de psicología organizacional, representado en este caso por mí, para promover beneficios y mejoras a su organización. Tratar de motivar a sus colaboradores y llevar un liderazgo propio porque no tenía esta empresa ninguna consideración adecuada de que pudiera tener poder y motivación para sus empleados.
Dentro de la cultura organizacional que yo vi en esta empresa, la confianza como unión que busca ser fortalecida mediante el apoyo y trabajo, la honestidad, principio inaludible del ser humano para su crecimiento interior, la responsabilidad, congruencia ante la necesidad y su deseo de superación, competitividad al estar con el constante aprovechamiento de las oportunidades para un mejor desarrollo laboral y personal en equilibrio con su entorno. Así, dentro de las propuestas que mencioné hace un momento, vemos como objetivo la adaptación dentro de la alerta sanitaria entre los procesos de cambio en el semáforo y llevarlos hacia una nueva normalidad con seguridad y con vida sobre todo. Bien, la problemática organizacional que también enfrenta en su momento, no lo vi, como mencionaba yo, como lo que ahora estoy plasmando aquí. Tenía un rollo muy equivocado. Yo buscaba que el empresario se viera más tranquilo al cumplir los choferes con su cuenta, con que trajeran el carro limpio, y no había, no se veía el trasfondo de nuestra labor como psicólogos. Bien decía el profesor hace un momento que, que desafortunadamente vemos muy el área administrativa. A veces nos enganchamos mucho con el marco de objetivos operativos y no nos vamos hacia el lado humano, que es el que nos compete a nosotros. El entender emociones, el entender habilidades, capacidades que son diversas y poder explotar de manera adecuada tanto para la empresa como para el trabajador esa potencialidad que se tiene. Dentro de la lectura que revisé de competencias como Marta L., nos dice la importancia que tiene a la hora de captar el capital humano y cómo poderle apoyar mediante una detección de necesidades, un desarrollo que le beneficia al trabajador y que le beneficia a la empresa. A ver, Aquí, Cristina, permíteme un tantito. ¿Cuánto te falta? poquito, profe. ¿Quiere que Gracias. te más? Ahí voy. Sí, puedes ir porque ya llevamos más de 20 Entonces, minutos. aquí en esta empresa detecto la necesidad de generar una gestión de perfil de puesto, perfil psicológico y de inducción. También sé que existe la necesidad de una capacitación, pero lamentablemente el tiempo para desarrollar no me es posible. Yo me encontré en este año también con circunstancias personales mm, que desafortunadamente ocuparon mi tiempo en dos vertientes, que era el día a día desarrollar los módulos que se tenían que trabajar y entregar, y el otro, uno muy particular y personal, de una pérdida muy importante en mi vida. Entonces, me quedo hasta detención de necesidades como una propuesta únicamente, trabajando perfil de puesto, perfil psicológico e inducción. Mis objetivos generales era justamente desarrollar estos productos para poderle dar certeza a la empresa de mejoras. La metodología que empleo es el diseño y la gestión de la descripción del puesto, igual el del perfil, igual el de puesto, perdón. El perfil de psicología también tiene que ser diseñado y también el de inducción a la organización. Fundamental ya aquí
la inducción porque es el marco en donde el nuevo integrante entiende y sabe el porqué de la filosofía en cuanto a la visión, misión y valores que tiene la empresa a ofrecer. Mis resultados, entonces, se pueden identificar cada uno dentro de los procesos que estaban ausentes, siendo la organización de taxi poco consciente. Casi que si lo tiene como si, que si lo tiene como son, pero que sí lo tiene como son una filosofía de la empresa, que es la visión, misión y valores que ya se mencionaron. Se relaciona un eslabón de organización hacia el chofer mediante esta filosofía como su identidad y se realizó la gestión de estrategias que se requerían dentro de la microempresa de taxi para dar marcha a las mejoras significativas y factibles que en este momento se pueden obtener, las cuales son la descripción del perfil, la descripción del puesto y la descripción psicológica, el perfil psicológico. El diseño de la inducción también se realiza y se pone como muestra la importancia de cada uno. No se tenía un reglamento. Aquí en este punto, en la inducción, generamos tanto el reglamento que adolecía la empresa y se gestiona también la lista de materiales de lo que dentro de la inducción se llevó a cabo. Así pues, dentro de esta propuesta, la empresa viaja juntos con sus choferes y a pesar de cualquier circunstancia, gestiona o trata de gestionar factores en la cultura, gestionar también factores de percepción, de clima de clima con los choferes, captar el talento humano y darle pertenencia dentro de la organización. Es todo, compañeros. Muchas gracias. Ok, gracias, Cristi. Este, comentarios, observaciones, sugerencias para Cristina. Yo, maestro. Sí, Miriam. Bueno, en cuanto a la misión, visión y valores que pusiste en tu proyecto, Cris, yo creo que sería importante como modificar un poquito la redacción porque deben más ir como en una forma de enunciado. Con mucho gusto te puedo compartir la bibliografía que yo utilicé para la redacción de la misión y ahí vienen varios ejemplos y cuál es el significado, o sea, qué tiene que contener, por ejemplo, la misión es pues el propósito que tiene la empresa, ¿no? Y aparte ahí viene un tema de responsabilidad, de ser responsables con la sociedad. Y por otra parte, dentro de tu proyecto no me queda muy claro, porque me da la impresión más bien que estás describiendo la pandemia y el impacto psicológico que tuvo, ¿no? Yo considero que a lo mejor sí tienes la idea, pero sería más bien como darte el tiempo o la oportunidad de redactarlo un poquito mejor, porque en sí yo creo que estás abarcando más temas sobre la pandemia, las consecuencias, que no se pudo trabajar, que la depresión, que la ansiedad, y en realidad al hacer eso te estás desubicando de tu proyecto, de tu línea de trabajo también. Entonces, yo creo que es importante eso. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Sí, pues creo que lo mismo que Miriam, profe. Escuché que Cristina mencionó que poco a poco se fue dando cuenta que existe una visión, una misión dentro de su organización y como lo comentó hace rato Citlali, ¿no? No es que no exista, sino, no, creo que fue también Miriam,
perdón, no exista, sino que sí la hay y hay que documentarla. Entonces, no es tanto como crearla, sino documentarla. Y sí, pues que cuide un poquito esas partes de redacción, en su misión, en su visión que estuve leyendo. Por ahí nada más creo que es intercambiar algunas palabras y pues sería todo. Ok, gracias. ¿Quién más? ¿Alguna observación? ¿No? Ok. Bueno, Cristina, ya hemos estado revisando muchas cosas que no vamos a plantear aquí con todo el grupo con respecto a todo esto de tu trabajo. En términos de la presentación, yo igual hubo una parte en que sí me perdí porque ahondaste mucho en temas que son importantes, pero que no son tan relevantes, ¿no? Como la relación familia, trabajo, la pandemia, etcétera, etcétera. Que creo que al menos en la presentación le dedicaste mucho tiempo y muchas láminas cuando no es lo central. Eh, y sí hace referencia a situaciones de condiciones de trabajo, inclusive el aspecto de clima organizacional. Es decir, siento que son temas que sí pueden estar ahí, pero no son tan centrales como aparentemente lo son en tu presentación. Que hablaste bastante del clima y la importancia y la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los resultados te vas a la parte del perfil psicológico, el perfil del puesto y la inducción. ¿Okay? Y de todo eso, en la parte de antecedentes y todo, no planteas nada. Inclusive planteas calidad y mejora, y ahorita en lo que estabas, ya la tarea de revisar el archivo, y está el término calidad y mejora varias veces mencionado en el archivo, pero no hay una definición de calidad y mejora. Y de cómo vas a interpretar esa calidad o esa propuesta de mejora. Finalmente, la propuesta de mejora es que que exista un perfil y que haya una inducción, ¿de acuerdo? Entonces, igual que te menciona, creo, Janet, hay ahí como una inconsistencia, como falta un hilo conductor, un factor común que ayude a quien ve tu trabajo a lo largo desde antecedentes, problemática, objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Objetivos, actividades realizadas y resultados. Yo creo que tienes que trabajar sobre buscar, bueno, creo que sí sabes cuáles son, pero de ubicar y crear el o los elementos comunes, los conceptos comunes, como sería calidad, mejora. Y todos los demás que son, ubicarlos que están alrededor, darles el tratamiento que requieren, que no es muy profundo, simplemente decir, ahí están, ¿no? O sea, el clima tiene este efecto, etcétera, etcétera, ahí están. Y sí, al menos en la presentación yo vi que le dedicaste mucho tiempo, pues, a la situación y que si las plataformas y las TICs y la casa ¿cómo se llama? El aislamiento y la parte que pega porque pues la gente no sale a la calle y de eso depende mucho el ingreso de estas personas, de los choferes, todo eso, pero en algún momento es un poco excesivo en relación al papel que juegan en tu trabajo. ¿Okay? Entonces, porque a final de cuentas, las incidencias que tú señalas son muy relevantes, son muy importantes, pero digamos, insisto, al final de cuentas, de repente, no sé si tú lo percibas, si de repente en tu presentación, ¡pum!, aparece el perfil. Creo que mencionas el perfil en la penúltima lámina. Ajá. En las anteriores, creo que sí venían mencionadas muy al principio, y luego como que
te alejas de eso, te alejas y al final regresas a ello. Entonces yo creo que, que ahí tienes que trabajar en esa parte, porque finalmente, si le vamos a dejar el que es calidad y mejora, ¿ok? Bueno, la propuesta que abona a mejorar la calidad, después de revisar el concepto, era el que exista un perfil del puesto que no existía, un perfil psicológico, incluyendo que en ese perfil una parte de perfil psicológico y una inducción, una propuesta de inducción. Y ahí creo que faltó información y sobró del otro tipo. ¿Ok? Bueno, Bien, gracias. entonces, ¿con quién continuamos?